Hace poco escuchaba al actual presidente del Centro Latinoamericano para el Desarrollo, CLAD, decir que cuando uno toma la palabra tiene que ponerse de pie para que lo vean, tiene que hablar fuerte para que lo escuchen y tiene que hablar poco para que le aplaudan. Yo creo que si eso fuera siempre así, el día de hoy no me aplaudiría nadie porque espero tomarme algún tiempo aprovechando esta oportunidad. El día de hoy me he propuesto hacer una aproximación a la situación de la democracia en Panamá y creo que la ocasión es propicia no solo por encontrarnos en el segundo Congreso Internacional de Democracia y Derecho Electoral, sino porque este año han coincidido varios acontecimientos que obligan a los expertos en materia constitucional y electoral a fijar la atención sobre la democracia, una atención que siempre es debida, pero que encuentra estímulo en ese tipo de coyunturas históricas. Por una parte, el fallecimiento este año de Giovanni Sartori, probablemente definitivamente uno de los principales expertos en materia de democracia y elecciones, a quien todos debemos de una u otra manera ilustrar el trabajo que realizamos contemporáneamente en esta materia, y por la otra el bicentenario de don Justo Arosemena, que evoca a uno de los padres de la nacionalidad panameña y que para el cual la democracia, los temas constitucionales e incluso los electorales fueron objeto de su atención, y que para unos, seamos panameños o no, pero definitivamente para todos los latinoamericanos sin duda, representa un baluarte de lo que fue el pensamiento del siglo XIX. Así que, aprovechando que para unos expertos de todos los países Giovanni Sartori es un referente, y para otros panameños y latinoamericanos don Justo Arosemena es también un baluarte del trabajo intelectual del siglo XIX, esa coincidencia me permite hacer una doble reflexión. Por una parte, dirigida a pensar la democracia en sus aspectos más generales, independientemente de que se trate de la democracia panameña, el concepto de democracia es una aspiración de todos los que contemporáneamente queremos convivir en una situación donde se respete la dignidad del ser humano, y particularmente una forma de gobierno en la que los protagonistas titulares del poder público, que son los ciudadanos, puedan efectivamente encontrar en los procedimientos que su Estado reconoce y pone en práctica el respeto de esa dignidad y la posibilidad de formar parte o de participar en la integración de los gobiernos de nuestras repúblicas. Y por la otra, abordar también en concreto el caso de la democracia en Panamá, porque a la mayoría de los asistentes el día de hoy y en los sucesivos momentos de este Congreso es la democracia que más nos importa. Es verdad que como demócratas, la democracia en otras partes del mundo de todas maneras reviste un interés primordial, no solo por efectos de la solidaridad. Sabemos que en democracia se protegen mejor los derechos humanos, sabemos por tanto que es valioso para las personas de todas partes del mundo que vivan bajo regímenes democráticos. Pero por otro lado sabemos como panameños que un contexto internacional integrado por países democráticos es una de las varias garantías que se necesitan para que se pueda dar sostenibilidad a la democracia en nuestro propio país. Así que por un motivo u otro, la preocupación en general sobre la democracia nos es obligada. Y en el caso panameño, sin duda, porque padecemos o disfrutamos de la calidad de la democracia que tenemos. En este punto, pareciera ser obligado también abordar el tema mencionando con conciencia de ello que es un tema político por excelencia. Hoy en día, si alguien dijera, bueno, a mí me basta con la democracia representativa, me basta con que me convoquen cada 5 años para elegir al presidente y a las restantes autoridades, uno diría, bueno, usted es un demócrata, pero quizá no es tan demócrata como otras personas que aspiran a una participación más continuada y más profunda en la toma de decisiones colectivas. Es verdad que el abordaje sobre la democracia admite, y es así en la vida práctica, que muchos panameños, en el caso concreto nuestro, aspiren a una democracia mucho mayor, más abarcadora, más ambiciosa de la que tenemos hoy. Y por eso, cuando se examina el tema de la crisis de la democracia, parte de esa observación, esa crítica del punto de partida
que está definido por la propia concepción de democracia que tengamos. Y así podemos ser mucho más consistentes en la idea de que la democracia está en crisis cuando la realidad de la democracia nos resulta insatisfactoria. Y por otro lado, quizás más condescendientes si creemos que la democracia es tal cual la estamos viviendo. En este punto, la misma idea de crisis debe ser examinada, y para nosotros, sin duda, lo más relevante de ese tipo de concepción es el hecho de la situación en la que las instituciones son incapaces de atender las exigencias que sobre ellas se han creado. Y al punto es profunda o generalizada esa insatisfacción que se produce la pérdida de identidad del propio sistema del que estemos hablando y en última instancia el cambio de régimen, en el caso concreto de la democracia en crisis. Es verdad que ese tipo de crisis está marcada por reflexiones igualmente políticas desde la perspectiva ideológica, porque no es lo mismo establecer que la democracia está en crisis desde posiciones conservadoras que desde posiciones progresistas. Y eso puede verse con claridad en algunas manifestaciones clásicas sobre la crisis de la democracia. Tomemos por ejemplo la crítica que hizo Schmitt hace más de 100 años a la democracia parlamentaria, que estaba marcada por una aspiración a implantar regímenes alternativos de corte incluso en última instancia fascista. Y en el caso más reciente, pero igualmente ya veterano, de la Comisión Trilateral, que ponía el acento en la crisis de la democracia para subrayar la incapacidad que tenían los estados de bienestar de afrontar el tipo de requerimientos que una sociedad que reconocía como suyos los derechos sociales, planteaba a sociedades que no estaban económicamente en capacidad de brindar satisfacción a todos los derechos económicos, sociales y culturales que se le proponía satisfacer. En ese punto, por supuesto, no es lo mismo, repito, la crisis de la democracia en clave conservadora o incluso reaccionaria, de la crítica a la democracia y el reclamo de que la democracia está en crisis desde posturas progresistas, que lo que nos vienen a señalar es que la democracia no cumple las promesas de participación y de inclusión que había levantado, y donde el señalar que la democracia es el gobierno del pueblo se encuentra en los hechos defraudada por la monopolización de las estructuras de poder por algunas élites más o menos competentes en el ejercicio de ese poder. Entonces, la crisis de la democracia vendría marcada en esas circunstancias por la incapacidad de las estructuras de la democracia liberal constitucional para brindar los espacios de participación reales que el mismo concepto de democracia parece plantearnos. Hoy en día debemos decir además que la definición de democracia ha atravesado un camino muy largo y las mismas perspectivas ideológicas de las que he estado hablando en estos minutos han producido una variedad de adjetivos para acompañar a ese sustantivo de democracia, matizando algunas de las rutas que podría llegar a tener, pero a partir, y eso yo creo que es fundamental decirlo como bueno, una evocación incluso del propio Sartori, que entendía como uno de los problemas básicos de las ciencias sociales y de la ciencia política en particular durante el siglo XX, el uso adecuado de las palabras para poder comunicarnos en escenarios académicos como en la vida cotidiana. Y en el caso que nos atañe, pues una democracia debería ser entendida mínimamente como ese tipo de régimen político en el que por una parte hay una competencia auténtica por el ejercicio de los cargos de poder a través de procesos electorales en los que están dadas las condiciones de libertad, de asociación, de expresión, de participación en términos generales, que permiten que todas las voces sean escuchadas y que los ciudadanos que integran esa comunidad política puedan elegir libremente respecto a los proyectos políticos que se le plantean como alternativas. Ese tipo de limitación del concepto de democracia para efectos operativos de este tipo de intervención del día de hoy debe estar acompañada de todas maneras en lo que viene a ser parte del consenso sobre lo que es la democracia en los días que corren.
y es la limitación del poder de los propios ciudadanos a través de decisiones constitucionales que básicamente colocan fuera del alcance de la toma de decisiones democráticas la esencia de los derechos fundamentales. Eso, lejos de ser un tema, digamos, irreprochable desde el punto de vista de la academia, plantea muchas tensiones en la práctica. Y es que en un extremo de lo que podría llamarse el pensamiento democrático no deberían haber limitaciones a la toma de decisiones de manera, por ejemplo, electoral. Y aquí viene uno de los casos de crisis de la democracia que no se plantean solamente en clave de pasado reciente o lejano, sino de profunda actualidad. Y es efectivamente si el poder democrático es capaz de asumir limitaciones o si debe atender exclusivamente a limitaciones autoimpuestas o en qué consisten los límites que puede darse o aceptar el poder democrático expresado en las urnas, tanto en procesos electorales de selección de dignatarios como a través de otros mecanismos de democracia participativa, como pueden ser los referéndums o los plebiscitos. Es interesante este punto, repito, más allá de lo académico, porque contemporáneamente enfrentamos unas evoluciones del derecho constitucional a la hora de comprender la democracia, que por una parte plantean la radicalidad de la necesidad imperiosa de que haya procedimientos transparentes a la hora de seleccionar a los líderes, en el sentido de procedimientos electorales, pero por la otra se convive con un concepto de democracia constitucional que al establecer un catálogo de derechos fundamentales, algunos de ellos de naturaleza política, pero también de una gran diversidad de caracteres, plantea restricciones al ejercicio del poder en lo activo, pero al mismo tiempo obliga también al poder público democráticamente constituido a tomar ciertas acciones que ya no son opcionales para el poder político, sino que son debidas precisamente por la existencia de derechos fundamentales. En la práctica, esto incluso trasciende el ámbito constitucional. No se trata solamente que la naturaleza de las legislaciones electorales va a convivir con normas constitucionales interpretadas, por ejemplo, como el caso panameño, por Cortes Supremas de Justicia con competencias de Tribunal Constitucional, o en otros países a través de mecanismos equivalentes, sino que la existencia también de Cortes Internacionales de Derechos Humanos, como el caso Hellman de 2011 así lo demuestra, plantean expresamente la resistencia de la institucionalidad de los derechos humanos al alcance que pudieran tener decisiones democráticamente tomadas por los representantes populares y por los pueblos. En ese caso concreto se recordará que lo que estaba en debate no era solamente la intervención del legislador democrático, ya esa etapa estaba ampliamente superada. Ya sabemos que en los países con democracias constitucionales no basta que el legislador democrático tome una decisión para que se tome por buena. Sabemos que el legislador democrático debe pasar el tamiz de su Corte Constitucional porque podría ser que esa ley que aprobó sea declarada inconstitucional. También sabemos que las Cortes internacionales, y en el caso nuestro la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede declarar una ley que es fruto de la acción del Estado, contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso obviamente se refiere a una evaluación de la acción del Estado a través de los representantes populares, pero es que hemos llegado al punto en el que incluso los mecanismos de democracia directa han sido valorados en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como excesivos si con los mecanismos de consulta popular se vulneran derechos fundamentales. Eso, a todas luces, nos habla de que en el marco actual de lo que entendemos como una democracia constitucional, una democracia que por una parte garantiza a través de procedimientos la participación en la selección de los líderes, garantiza a través de procedimientos, cuando se trata de democracias participativas, a través de referéndum o plebiscitos, una participación directa de los ciudadanos entre esos aspectos y otros muchos que podrían perfilar una democracia participativa. Incluso en esos casos puede ser la decisión tomada democráticamente por representantes o por los ciudadanos directamente, contrastada negativamente a la luz de los derechos fundamentales en la Constitución o a la luz de los derechos humanos consagrados en los convenios internacionales como inválida.
Y eso sin duda coloca a las expectativas máximas sobre el alcance, profundidad y amplitud de la decisión democrática en un auténtico dilema. Es verdad, y eso hay que rescatarlo y expresarlo con suprema claridad, que la democracia no se agota en los procedimientos de selección de líderes. Es verdad que deben convivir inevitablemente derechos fundamentales, algunos directamente vinculados con los procesos de selección de líderes y de toma de decisiones por vías democráticas. Es inconcebible, por ejemplo, que nos planteemos un proceso de selección de líderes a través de elecciones generales que no contemple una gran gama de derechos que son indispensables para que ese procedimiento, así a veces dicho despectivamente, es un mero procedimiento, no, pues si no está acompañado del respeto a una gama de derechos que son fundamentales, como la libertad de asociación, la libertad de expresión y similares, ese procedimiento no va a ser legítimo. Entonces, es obvio, o debería serlo por lo menos, que contemporáneamente no se puede hablar de democracia si no hay una convivencia de procedimientos de selección, pero al mismo tiempo de un catálogo fuerte de derechos que son los que permiten darle autenticidad al ejercicio de selección de líderes y de toma de decisiones democráticas. Pero encontrarse en el dilema de enfrentar la toma de decisiones democráticas con la protección de los derechos fundamentales a través de instrumentos como las Cortes Nacionales de Constitucionalidad o los Tribunales Internacionales de Justicia de los Derechos Humanos resulta por demás un signo de los tiempos en los que vivimos. En cualquier caso, la situación sobre la crisis de la democracia a nivel general nos lleva a distintas otras reflexiones relativas a cuáles son las amenazas que padece la democracia cuando en la experiencia internacional se examina esas crisis. Evidentemente, para algunos es contradictoria, por ejemplo, la existencia de grupos intermedios muy poderosos. La premisa es que son los ciudadanos los titulares del poder público y sin embargo, incluso construcciones muy robustas y populares como la de Robert Dahl, en el caso de la poliarquía, pone de manifiesto la importancia que en lo cotidiano tienen los grupos de poder intermedios. E igualmente existen autores del prestigio de Norberto Bobbio que han llamado la atención sobre amenazas provocadas a la estabilidad de las democracias en los episodios de ingobernabilidad, en la privatización de los espacios públicos o en la existencia de poderes invisibles, y no con ello nada metafísico, sino que partiendo de la premisa de que la toma de decisiones en democracia es una toma de decisión pública y en público, es decir, resaltando el aspecto transparente de las decisiones tomadas en democracia, abierta, conocida, visible para todos los ciudadanos que van a ser o partícipes de la toma de decisión u objeto de las medidas que sí se toman, la existencia de poderes que escapan al control de los mecanismos establecidos de rendición de cuentas es sin duda una amenaza. Es curioso además que esa reflexión de Norberto Bobbio, pensada en la situación de la democracia italiana de los años 80, haya tenido una cara adicional, si se quiere, con los trabajos de Ferrajoli sobre los poderes salvajes, que también hacen crítica de la situación de la democracia italiana 20 años después, y en los que no solamente se habla de los poderes invisibles, que en gran medida se trata de elementos burocráticos y corporativos, sino también, ahora sí, de poderes sin control, dentro y fuera del Estado, y que socavan la posibilidad que las instituciones puedan puedan brindar para que los ciudadanos vean satisfechos sus intereses más inmediatos y de largo plazo. En la reflexión sobre los poderes salvajes, Ferrajoli deja muy en claro, además, el hecho de que se corre el peligro de que la institucionalidad sea desbordada por aquellos que colocan sobre las decisiones legitimantes de las mayorías electorales la justificación de medidas de orden administrativo o legislativo, sin buscar la legitimidad adicional de la adecuación de esas medidas a la garantía de los derechos de las personas. Por supuesto, él tenía en mente
la situación del presidente Berlusconi en Italia. Y cabe el caso de que en América Latina, en la misma época, don Guillermo O'Donnell había trabajado el concepto de democracias delegativas, que pone el énfasis en el mismo tipo de crisis de la democracia que el propio Ferrajoli ponía en evidencia al trabajar sobre el caso italiano. Y es el hecho de la legitimidad de origen de los gobiernos y la pérdida de legitimidad en la práctica de las medidas que se toman al amparo de esa legitimidad de origen y justificado en un clima de opinión pública que coyunturalmente le era favorable. Eso reitera el dilema que planteábamos al principio sobre cómo puede convivir el procedimiento democrático de elección de autoridades y de toma de decisiones democrática con el contexto de protección de los derechos fundamentales. En el caso italiano, resultó muy favorable la existencia de una pieza de la institucionalidad suficientemente robusta para enfrentar los embates de esa nueva situación iliberal y antidemocrática en el fondo en ese país. Y en el caso de otros países, sin embargo, la existencia de democracias delegativas han sido muy difícilmente respondidas porque implican de alguna manera la captura de los distintos poderes públicos dedicados al control y la rendición de cuentas. En el caso panameño, sin duda, reviste supremo interés que esas instituciones de rendición de cuentas y de control del poder público sean robustas, porque en la eventualidad, digámoslo así elegantemente, de que el poder basado en las elecciones se desborde, son las que en primera instancia deben estar llamadas a resistir esos embates desinstitucionalizadores. Y por supuesto, ninguno de los que estamos aquí negaríamos que no se trata solamente de casos hipotéticos, se trata de la necesidad de contar con ese tipo de refuerzos, que en el caso de los autores que mencionamos, y particularmente de Ferrajoli, describía como controles de dos naturalezas. Por una parte, las que provienen de la lealtad institucional, de los otros medios de control del poder que subsisten a la par de los que son conformados e integrados de manera electoral, y por la otra, la lealtad o identificación de los ciudadanos con el régimen democrático, que le da soporte social a la democracia. Y en ese punto es interesante ver cómo deben confluir ambas cosas para resistir desde la institucionalidad democrática, tanto formal en los mecanismos de control como informal en el marco de la ciudadanía, los episodios esporádicos de autoritarismo desde las estructuras integradas democráticamente. Eso reviste interés, repito, porque cuando se han planteado los problemas que hoy en día son discutidos en el marco de la conversación pública sobre la crisis de la democracia, nuevamente resalta el hecho de que debemos contar, esto parece irónico, debemos contar con los ciudadanos. Una democracia que dependa solamente de los expertos, de los operadores jurídicos, de los magistrados del Tribunal Electoral, no va a poder defenderse suficientemente. Se requiere una ciudadanía totalmente identificada con las instituciones democráticas y que sepa resistir a esas tentaciones, porque de alguna u otra manera, como el caso de la democracia delegativa de O'Donnell que mencioné, incluso los ciudadanos son arrastrados por ese tipo de movimientos involucionistas. En el debate contemporáneo sobre la crisis de la democracia es usual hacer alusión a dos problemas que quiero resaltar especialmente. Por una parte, el de las famosas redes sociales. Y aquí yo no voy a reiterar lo que ya se ha dicho miles de veces, efectivamente, y los panameños lo disfrutamos y lo padecemos. Todo el mundo tuitea, todo el mundo comenta, critica, no necesariamente se informa para reiterar lo que aparece o lo que termina siendo al final un bulo o una franca mentira intencional, pero nos consta el gran impacto que tiene por sus repercusiones la divulgación de los llamados fake news o cosas por el estilo. Por una parte, sabemos de la importancia que estos nuevos mecanismos tienen para la democracia contemporánea y sabemos también que no es cuestión de suprimirlo. Hay
más bien que convivir con este nuevo fenómeno y tratar de encauzarlo positivamente. En los aspectos técnicos, se han estado estableciendo en otros países experiencias de verificación de las noticias que van circulando. En este punto se trata de los operadores que circulan las noticias, que pueden hacer verificaciones específicas de orden técnico para contrastar la información que va circulando y garantizar que la que circula tiene al menos un sostén de credibilidad mínimo. Pero, por otra parte, la otra medida alternativa que se debe tomar es la de aumentar las destrezas que tienen los observadores de esas noticias en poder distinguir lo que son noticias verdaderas de las que son falsas. Parece un ideal, pero incide nuevamente en el dato de que son los ciudadanos los que deben ser conscientes del rol que juegan en la divulgación de la información y deben estar atentos a que no les tomen el pelo. El hecho es idéntico en el caso de la oferta electoral, cuando nosotros aspiramos a que los ciudadanos tengan todas las herramientas a su disposición para valorar la oferta electoral que se les hace. Cuando nosotros tenemos la esperanza y la expectativa y hacemos esfuerzos para contar con ciudadanos conscientes de su rol como tales, de la importancia que tienen en el proceso de designación de nuevas autoridades, hacemos justamente el énfasis en la necesidad de que se encuentren capacitados especialmente para hacer esa labor, esa función que tiene tanto impacto para el bienestar de la comunidad y de sí mismo. En el caso del manejo de las redes sociales, lo que se busca no es filtrar los contenidos, sino preparar a las personas para hacer su propia evaluación, para que cuenten con herramientas críticas que le permitan advertir lo que son señales de que la información es malintencionada de aquellas que pueden responder a fuentes legítimas. No reemplazar el criterio de la persona, pero como se dice pedagógicamente, no enseñarles a repetir metódicamente mensajes, sino a tener siempre una actitud crítica. Y todo lo que se reciba puede ser valorado por ciudadanos que han tenido esa oportunidad. Esas dobles tipos de acciones nunca van a ser suficientes, pero es la realidad que nosotros tenemos y son alternativas que se tienen que valorar. Evidentemente no se puede seguir pensando pasivamente en que no deben ser abordadas esas cuestiones, pero es en ese caso como en los otros la mayor acción de los propios ciudadanos la que sirve al propósito de preservar la democracia y la calidad de la misma. En el caso adicional que quería mencionar, no solamente el de las redes sociales, que responde a la lógica de los tiempos que corren, aparece el fenómeno del populismo. Y aquí, como decía yo al principio, hay una serie de conceptos sobre el populismo que tienden a ser instrumentados desde distintas perspectivas políticas. Hoy en día es muy frecuente etiquetar negativamente a la palabra populismo y cuando se usa muchas veces tiene el espíritu descalificador que antaño podían tener otros términos de naturaleza política. Pero conviene tener presente, para no engañarnos, que el populismo como experiencia política asume distintos signos. Se ha dicho que hay populismo de derecha, populismo de izquierda y básicamente se le pretende identificar con prácticas que promueven de manera irresponsable promesas al electorado con la única intención de capturar el poder sobre esa base. Hemos trabajado intensamente el concepto de populismo en las ciencias sociales y sobre ellas es probablemente que no termine de haber acuerdo sobre el alcance completo de lo que debe entenderse contemporáneamente hoy por populismo. Pero reviste interés porque reconecta con algo que comentaba yo al principio, que era tradición crítica sobre la democracia, y es el alcance de las limitaciones que el poder público puede tener cuando es integrado de manera participativa en forma de procedimientos electorales. Es decir, ¿cuál es el límite del poder público integrado de manera democrática?
y que cuando desplegaba la descripción de lo que es una democracia constitucional, en la que esos límites están en los derechos humanos y esos derechos se encuentran consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales, reaparece cuando se discute el populismo si ese tipo de restricciones son legítimas o no. Y viene de suyo de la mera contraposición de lo que hoy en día se conocen como democracias, como constituciones populistas, que en nuestros países de América Latina se han estado presentando y que la doctrina pretende tratar de explicar sobre la base de esa mayor o menor limitación del poder democráticamente constituido a través de instituciones que podrían desbordar los límites de los derechos fundamentales. Esa discusión sin duda nos coloca contemporáneamente en esa misma línea de trabajo de reconocer y de tratar de perfilar qué tipo de limitaciones deben reconocerse para el poder público. Viene a cuento, por ejemplo, en clave panameña, de nuestra ya secular, casi diría, discusión sobre la constituyente como forma de transformar la realidad institucional panameña, porque parte de ese debate gira sobre concepciones ya doblemente centenarias de lo que una constitución debe ser y de cómo debe aprobarse, y de que una asamblea de esa naturaleza, una asamblea dedicada a la redacción de nuevas constituciones, no debe tener límites para poder producir esa nueva institucionalidad. Es decir, ese debate sobre límites al poder conformado democráticamente podría llegar a tener una enorme actualidad y es útil para la discusión contemporánea de ese tipo de alternativas, porque evidentemente en el caso de la doctrina constitucional actual, el paso de un régimen constitucional a otro es de los escenarios más propicios para actuar sin límite alguno para refundar una república que ha estimado conveniente hacerlo. En el caso del contraste entre una forma constitucional que cree en la limitación del poder público y otra que no lo estima así, evidentemente están concepciones ideológicas sobre el mismo significado de la palabra o el concepto de pueblo, que en algún caso es más pluralista y en el otro es más unificado, sobre los canales de expresión de la voluntad popular y sobre la relación entre el pueblo y la Constitución. Sin duda es un tema que está en el debate público, en la escena constitucional y que seguramente seguirá estando entre nosotros, pero busco plantearlo por efectivamente el interés que reviste en la discusión panameña que corresponde al debate constituyente. Ahora, la democracia que tenemos en Panamá, o sea, no digamos ya la crítica general del debate sobre democracia y constitución que podemos observar en América Latina y que reviste interés para nosotros sin duda. No hablemos solamente del uso de las redes sociales y su impacto en el manejo de la opinión pública o en la construcción de la opinión pública o en la distorsión de la opinión pública. Hablemos también de las cosas que tienen que ver con la democracia en Panamá desde que se restablece en 1994. Y acá el planteo es básicamente el siguiente. El régimen autoritario panameño sin duda termina con la invasión militar de diciembre del 89, pero no cabe decir que en ese momento nace la democracia panameña. Ahí las tesis, yo diría que predominantes, identifican el proceso electoral de 1994 como aquel en el que la democracia empieza a ser activa, porque se trata de unas elecciones generales en las que hay una amplia participación de las fuerzas de distintos signos y en la que se desemboca con el triunfo de las fuerzas opositoras a las que se les reconoce el triunfo y que efectivamente toman posesión de los cargos de elección popular. Pero esa democracia, habría que estudiar los casos en los que hay unas intervenciones militares de por medio, se distingue de muchos de los casos que se observan en el derecho comparado y en la experiencia política comparada, por cuanto no corresponde ni a la democracia que estaba vigente en el año 68, cuando se interrumpió el ejercicio democrático que con todas sus limitaciones existía en el año 68, ni corresponde tampoco
a una teledirigida construcción de la institucionalidad democrática, como ocurre en otras experiencias como la japonesa del año 45 o incluso parcialmente como con la alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Acá las instituciones democráticas panameñas se restablecen a partir de la construcción que localmente habían hecho los panameños en la teoría, con los cambios constitucionales de 1983, y en la práctica, cuando finalmente son reconocidos los resultados electorales por primera vez con ese tipo de institucionalidad, en el año 94. Vemos así como los procesos de transición a la democracia que habían fracasado en el año 78, en el año 83 y en el año 87, procesos que eran dirigidos desde las alturas del régimen militar o que habían tenido expresión en concertaciones político-partidarias como las reformas constitucionales del 83 o con la movilización popular generalizada en el periodo 87-89, habían dado paso a un proceso de autoorganización de las instituciones democráticas que estaba basado en el pacto político-partidario del año 83, pero que habían llegado al punto de poder realizarse. Y esa democracia de por sí es la democracia que hemos tenido más o menos inalterada durante todo este tiempo desde el año 94. Es evidente que ha habido cambios institucionales, incluso la reforma constitucional del año 94, que coincide con la elección general a la que hago referencia, trazó algunas líneas complementarias de ese diseño inicial de la nueva democracia panameña, como lo son sin duda la declaratoria de país sin ejército, o las reformas institucionales que le dieron finalmente el perfil definitivo a la Asamblea Legislativa y a las estructuras de poder en esa Constitución. Pero no dejaba de ser una Constitución en la que se podía hacer una crítica, y todavía hoy se hace crítica, de cuáles son los fundamentos democráticos de su aprobación, de su adopción. Y hasta el mismo punto de la reforma constitucional del año 93-94, también daba pie a ese tipo de discusión, por cuanto no consistió en una convocatoria directa a los ciudadanos. Ahora, ese punto de la legitimidad democrática de las constituciones es principal en el debate de hoy. Hoy es indudable que las expectativas sobre el cambio constitucional radicalmente exijan de la participación del pueblo panameño lo más amplia posible. Y en eso, evidentemente, el contraste con las experiencias pasadas podría llegar a ser notorio. Pensemos nada más que en el año 4, aquella Constitución no fue aprobada mediante referéndum populares, bastó con la aquiescencia de los representantes de los dos partidos políticos existentes en aquel momento, reunidos en la Asamblea Constituyente del año 4. O que en el año 46, que es una Constitución que tiene tan alta estima entre los panameños dedicados a la historia por ser una de las más amplias y participativas, esa convención constituyente que dio pie a la Constitución del año 46, tampoco fue refrendada electoralmente por los ciudadanos panameños, sino que debió su configuración, el texto y su adopción final a los propios constituyentes del año 46. Entonces, hoy en día las expectativas democráticas son mayores y un régimen constitucional no solamente exigiría la adopción mediante representantes electos democráticamente, sino quizá con toda seguridad uno pensaría la adopción final por el propio soberano a través de un pronunciamiento en el que pueda participar tantos panameños como sea posible. En ese punto, la democracia que tenemos, repito, desde el año 94, y que ha ido cambiando en su configuración electoral a través de reformas sucesivas en los textos del Código Electoral, no deja de ser, hasta hace muy poco, diría yo, por lo menos, la misma Constitución y el mismo régimen democrático que se había prefigurado en el Acuerdo de Partidos del año 83. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que a años vista de esa fecha, algunas de las promesas que ese régimen democrático inicial había perfilado se completaron y otras quedan como saldos pendientes. Y prefiguran de alguna manera hoy lo que podríamos llegar a nosotros a hacer o discutir sobre las formas que la democracia panameña podría asumir. Creo que es evidente que el saldo termina siendo positivo en lo que se refiere a las experiencias electorales propiamente.
El solo hecho que a nivel presidencial se hayan sucedido presidentes y presidentas de distintos signos durante todos estos años es una muestra de cómo funciona un sistema electoral con eficacia para incluso garantizar el máximo magisterio público a figuras que eran de oposición política. Sin embargo, quedan algunos puntos en los que el desempeño ha podido ser más desigual. No solamente porque en el ejercicio de las reformas constitucionales queda pendiente esa legitimación democrática profunda, que configura además una red de temas que todavía no aparecen reflejados en la Constitución, sino porque otros procesos que se iniciaron con mucha radicalidad, como la desmilitarización en Panamá, han tenido algunos estancamientos. Y en materia de la concertación política, que fue un signo notorio desde principios del ejercicio constitucional del 94, en el marco de discusiones sobre qué hacer con el Canal de Panamá y cómo realizar concertación política en una sociedad configurada a través de partidos políticos y de las cuales la Concertación Nacional para el Desarrollo es uno de muchos escenarios, pero en los que todavía se pudiera trabajar mucho más para asegurar la activa participación de los sectores sociales organizados, efectivamente nos plantean problemas hoy. Y en el caso de la vigencia de los derechos fundamentales, es verdad que la experiencia de estas décadas han podido marcar una tendencia de la cual se esperaba muchos más éxitos de los que se han alcanzado hasta el día de hoy. Si nosotros tuviéramos que hacer un contraste internacional con algunas experiencias incluso muy prestigiosas, tendríamos que decir, igual que hoy se discute en el Reino de España sobre la muy exitosa transición a la democracia expresada en la Constitución del año 78, que 40 años después, cuando hay todas unas nuevas generaciones de españoles, pues el debate sobre la identificación social con el texto constitucional o los atisbos de cambio sobre la realidad constitucional son naturales, son absolutamente comprensibles. Y en el caso de nuestra experiencia constitucional, el hecho de que desde 1994 nosotros hayamos dado realidad a la experiencia exitosa de procesos electorales en los que se respetan los resultados electorales, no implica que los ciudadanos de hoy se encuentren especialmente adheridos a ese contexto constitucional. Tendría que agregar que hay una cierta mística en aquellas personas que vivieron los tiempos de la crisis política de finales de los 80, en valorar especialmente el resultado de esa lucha política por establecer la democracia en Panamá. Pero las generaciones actuales tienen otras preocupaciones. No se les puede exigir ni siquiera una permanente y mucho, digamos, reflexión positiva sobre los logros de las generaciones anteriores. Lo que es natural que exista y existe contemporáneamente, yo diría sin ninguna duda, es una desatención a ese pasado y una exigencia contemporánea por profundizar la democracia mucho más allá de lo que las generaciones previas pudieron haber anticipado. Eso debe movernos en la reflexión sobre que la democracia hoy en Panamá tiene todo un camino por recorrer y que parte por acciones que pueden resultar simbólicas, pero por otro lado deben responder también a la lógica de las necesidades reales actualmente. Yo no quiero seguir elaborando, pese a que había anunciado que iba a estar aquí eternamente, porque en realidad el tema no pretende ser tratado en esta conferencia con carácter exhaustivo. Para mí ha sido una tremenda oportunidad, más bien, la de poder plantearme estas cosas. Yo sí soy de esa generación que valora exitosamente la aparición de las formas democráticas en este país, que se respetara algo tan sencillo como el que ganó las elecciones. Por vía familiar también, en el caso español, me parece absolutamente fabuloso que ellos hayan logrado separarse del legado de la dictadura del general Franco.
pero también percibo, porque soy padre, los sentimientos de las nuevas generaciones. Y sé reconocer que hay unas altas expectativas sobre la democracia. Y hay una necesidad de, a su turno, cada generación, construir las instituciones que mejor sirvan a su proyecto vital. En el caso panameño, cuando hablamos de la democracia, a mí me resulta evidente, hay una insatisfacción profunda con el funcionamiento de las instituciones democráticas. En una parte están marcadas por problemas de eficacia, y eso puede ser abordado técnicamente sin duda, pero es imperioso que cuando participamos en procesos de construcción de instituciones, pongamos no solo la mira en los temas que a nosotros nos parecen de mayor interés, sino que en el diseño de instituciones alternativas a las preexistentes debemos poner como centro de nuestra atención que sean eficaces para cumplir las funciones que nosotros le estamos imponiendo. Y por otra parte, las expectativas sobre el valor del trabajo colectivo en una república donde hay una expectativa de que los servidores públicos actúan por el bien común, se encuentran alteradas de manera radical por la continua aparición de noticias del tema de la corrupción. Es decir, evidentemente, uno de los temas de la crítica a la institucionalidad de hoy es el tema de la institucionalidad referida al cumplimiento de las leyes en materia anticorrupción. Y cuando usted examina muchos de los índices internacionales sobre calidad de la democracia, en el caso panameño, ese es un tema que debe ser abordado con fuerza, aunque uno pueda también identificar en los procedimientos técnicos de esos índices algunas ideas que podrían ser completadas. El Estado panameño en ese punto valora radicalmente la experiencia democrática del país hasta ahora y creo que para nosotros como ciudadanos lo único que podemos plantearnos hacia el futuro es siempre ser mejores. Muchas gracias.